De frente. Qué gusto que nos acompañe a una emisión más de este programa de análisis y debate de frente. Yo soy Magda Bastida y saludo con muchísimo gusto a nuestro invitado de hoy. Se trata de Andrés Villarreal. Él se encuentra en Culiacán. Mi querido Andrés, ¿cómo estás? Un poco frío, pero muy bien, Magda. Un abrazo. Frío, sobre todo estando en Culiacán, no me imagino. Ve nada más cómo estamos acá en Toluca. Andrés, déjame establecer un poco la dinámica de este programa. Tenemos 5 temas a tratar y solamente 3 minutos para fijar una postura ante cada uno de ellos. Los temas que hoy forman parte de la palestra nacional y que vamos a debatir a lo largo de este programa son 2 columnas publicadas a lo largo de esta semana, además de la viabilidad de la Guardia Nacional, este aparente militarismo en puerta. Los juicios mañaneros del presidente será un tema más en donde pues tal parece que somete a funcionarios públicos a linchamientos mediáticos. Y finalmente, los incómodos órganos autónomos. Son los temas a tratar hoy y vámonos de lleno con la primera de estas columnas, que es justamente una publicada en Reforma por Manuel Jáuregui, en donde dice que López Obrador oirá las propuestas del Consejo recién creado para promover la inversión, es decir, de los empresarios. Sin embargo, no se está tan seguro de que verdaderamente los escuche. ¿Tú qué opinas, Andrés? Bueno, sí, hay que recordar que hay un rompimiento aparente, al menos, entre la clase empresarial o al menos entre los principales grupos empresariales, entre los más poderosos grupos empresariales de México, con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Y particularmente después de la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ese rompimiento se agudizó. Pero me parece que es importante destacar que ya Andrés Manuel sentó a todos los empresarios esta misma semana en una actividad justamente para crear esta comisión de promoción de las inversiones y lo que sostiene aquí Jáuregui es que el presidente estará oyéndolos, pero no necesariamente escuchándolos. Hace esta diferenciación entre ambos verbos que evidentemente pudiera ser así, pero me parece que un avance interesante es ya que los grandes empresarios se sentaran y promovieran este acercamiento con Andrés Manuel López Obrador, con la presidencia Andrés, que ha querido marcar una distancia con los empresarios justamente con esta medida drástica que fue cancelar el aeropuerto. Andrés, tú me hablas de un aparente rompimiento. Yo te voy a preguntar, ¿pero realmente en algún momento hubo una sinergia? Porque hay que recordar que desde la campaña, pues tal parecía que había un divorcio muy marcado entre el sector empresarial y Andrés Manuel López Obrador. Mira, Magda, en el mundo empresarial, business are business y no importa el corazón. Es decir, lo que va a ser negocio y los empresarios lo que están buscando principalmente, la función básica de una empresa de la iniciativa privada es conformar ganancias. Falso que exista un sentido social ahí. Hay sí un sentido social en la creación de empresas, pero el fin principal de una empresa es ganar y ganar. Entonces, negocios son negocios y si en algún momento estos negocios se plantean desde la presidencia, cualquier agravio que hubiese existido va a tener que dejarse atrás al final. Es decir, el Estado sabe que necesita de los empresarios porque el Estado no crea empleos, el Estado no es el promotor principal de las inversiones, es la misma empresa. Entonces los necesita Andrés Manuel López Obrador, de hecho se necesitan mutuamente. Una parte principal también del motor de la economía es el mismo Estado. La pregunta que me parece que llega en muy buen momento, Andrés, y que Jáuregui hace una precisión al respecto, es si estará dispuesto nuestro presidente a considerar que México no necesita otra refinería, hablando justamente en qué tanto va a permitir que le hablen al oído y le aconsejen o no. Y finalmente, pues me llama la atención esto que mencionas, una farsa a la sensibilidad social por parte de los empresarios, porque entonces lo que les interesa es el movimiento del dinero, Andrés. Pues es que así funciona el capitalismo desde que es capitalismo. Bueno,
habrá ahí sus reservas y también la parte humana. Pero bueno, eso nos lleva a un punto más, y es la Guardia Nacional, que justamente en esta semana comenzará a discutirse. Guardia Nacional, la primera derrota de AMLO, a manera de pregunta. Esta columna escrita por Raúl Rodríguez Cortés, publicada en El Universal, pues en donde dice que podría sufrir Andrés Manuel este jueves su primera derrota. No creo que, como sostiene el columnista, vaya a ser esta derrota. En todo caso, esta situación legislativa que tiene que enfrentar todavía la Guardia Nacional, porque hay que recordar que cualquier cambio que se haga en el Senado tendrá que otra vez regresar a Cámara de Diputados. El número de... Todo parece indicar lo contrario que trata de sostener el columnista, es decir, la Guardia Nacional de una u otra manera va a salir adelante, quizás no completamente como lo había pensado de manera original el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha sido testarudo, también hay que decirlo, con el tema del mando civil o el mando militar, que sin una junta de Estado Mayor, etcétera. Algunos detalles que no son intrascendentes, sino por el contrario, son incluso de fondo. El problema es que la oposición en México, en el poder legislativo, está muy menguada, está minimizada. Morena tiene un poder impresionante. Es cierto, no tiene las 3/4 partes que se necesitan justamente para sacar adelante la Guardia Nacional, pero solamente le faltan 9 senadores. Entonces, sería mucho más fácil conseguir ese número que todavía otro. A mí me parece, Andrés, que la oposición ya está cayendo en cuenta de que la responsabilidad de la seguridad, con Guardia Nacional o no, al final del día recae directamente sobre quien ejerce como tal el gobierno de este país, y en ese caso es el presidente. Me parece que ya se podrían estar resignando a que realmente no tienen un peso para poderla echar abajo. Y bueno, vimos ahora también la renuncia de los legisladores por parte del PRD, ¿no? Donde parece que ya se van a brincar de bando. Sí, pues bueno, eso va a seguir pasando seguramente, ¿no? Y más con una oposición tan diluida, ¿no? Eso será todavía tema de debate. Creo, sin embargo, entonces, que continuando con esto de lo de la Guardia Nacional, tendrá que salir adelante. No creo que sea una derrota. Se comprometió, sin embargo, el gobierno federal a una situación de entrada muy grande, digamos, una reforma constitucional, la Guardia Nacional en estos términos, después de más de 10 años de guerra, etcétera. Tenía muchas cosas en contra. Sin embargo, si tú revisas, por ejemplo, las encuestas, sigue resultando que muchas personas en este país avalan la conformación de un cuerpo nacional como la Guardia. Aproximadamente 7 de cada 10, Andrés, y bueno, lo que llama la atención es si va a salir realmente como la quiere el presidente, con todos los puntos que él especificó dentro de su propuesta, o si verdaderamente va a sufrir algún cambio. Finalmente, en sesión plenaria, y es como concluye esta columna, en sesión plenaria del Senado se dará la segunda lectura al dictamen, y Morena y sus aliados en el Senado tendrán asegurados ya 76 votos, le faltan 9 para lograr la mayoría calificada de 85 y aprobar esta reforma de la Guardia Nacional, que justo va enlazado con el siguiente tema, Andrés, y eso es pues que realmente el presidente desde un principio se opuso en su momento a esa ley de seguridad interior, y posteriormente parece que cambió de opinión, terminó buscando la opción pues de esta Guardia Nacional, y tal parece que sería la puerta hacia el militarismo. ¿Cómo lo percibes? Bueno, aquí yo creo que desde hace mucho tiempo México ha tenido que sostenerse con ese horcón que ha sido las fuerzas federales, tanto el ejército como la marina. Ha sido insostenible la situación para los cuerpos civiles si no admitimos esa parte, mantener este discurso en el cual queremos a las Fuerzas Armadas que no estén en la calle, que regresen a los cuarteles, que conserven las facultades que tenían anteriormente. Creo que vamos a seguir como en este autoengaño.
México, desde la presidencia de Ernesto Zedillo, abrió la puerta a la participación del ejército mexicano en los finales de los años 90, en la parte final del gobierno del presidente Zedillo. Muchas alcaldías nombraron a sus directores de policía como militares. Eran militares también los secretarios de Seguridad Pública, eran militares incluso los encargados de la investigación, es decir, las entonces llamadas policías ministeriales, hoy en casi todos los estados llamadas policías de investigación. Todos estos cuerpos ya tenían militares, es decir, México ha tenido un tránsito a la militarización desde hace mucho tiempo. No es que esté de acuerdo o en desacuerdo yo con ellos, sino que eso es la realidad. Así sucede. En Sinaloa, por ejemplo, está pero no les ha funcionado demasiado la corporaciones. Y puede funcionar o puede no funcionar. Yo estoy describiendo lo que ocurre. Es decir, hablamos, es que no queremos que se militarice México. Es que ya está militarizado. Que no le cabe en la cabeza a todo mundo que eso es lo que está sucediendo. Entonces yo creo que en esta parte de la participación de la Guardia Nacional y la mayor participación del Ejército hay que tener todavía mucho más ojo. Bien. Hay que quitar el mucho ruido que existe alrededor, me queda claro, la paja que hay alrededor. Me queda claro que está militarizado y concretamente esta situación se agudizó desde Felipe Calderón y bueno, no nos vamos lejos, Andrés, en ese punto coincido contigo. Sin tener el uniforme y el nombre ya de la Guardia Nacional, finalmente desde que inició este sexenio está operando y a principios de año concretamente esta situación se agudizó directamente en el Estado de México. Hubo la presencia de 1,235 soldados en 19 municipios y ahora se estima que en los próximos días lleguen más y aún no está sustentado constitucionalmente. Lo que yo digo, Magda, es que no se agudizó ahora con Andrés Manuel, no se agudizó incluso ni siquiera con Felipe Calderón. Esto ha venido de una manera gradual. Lo que me parece que debemos poner atención es en ceremonia que hubo el 19 de febrero con el aniversario de la conformación del Ejército Mexicano, donde dice el general secretario, el general secretario, de que México necesita de sus soldados. Pero esa parte podría pasar inadvertida. Pero hay otra parte del discurso donde dice que además las personas están esperando la participación del ejército para resguardar su integridad física y su patrimonio. Cuidado, porque eso sí tiene que ver con las labores de las policías civiles, no el ejército. Y ahí está la parte, me parece, y la disputa de todo esto al final. En México ahora. La disputa de todo esto al final del día es quién va a tener el mando de esta Guardia Nacional, si verdaderamente va a ser un mando civil o pertenecerá al ejército, porque cabe decirse de paso, y esto para finalizarlo, en algunos otros países como en Francia, en España o incluso en Italia y en Chile, este mando pues es concretamente civil y solamente el adiestramiento, la selección y la disciplina corresponden a la parte militar. Vámonos con otro punto de discusión, Andrés, y esos son los juicios mañaneros de Andrés Manuel López Obrador, en donde el que se sienta al banquillo es señalado y acusado directamente. Lo peor del caso es que tal parece que sin pruebas. Sí, bueno, es posible que esto de lo que llamamos aquí los juicios mañaneros, yo lo que sostengo es que se trata de una buena política de comunicación de Andrés Manuel López Obrador, es decir, esta estrategia que viene aplicando desde hace muchísimos años, desde que era jefe de gobierno, de ser el primero en establecer la agenda, porque la conferencia empieza antes que cualquier otra cosa, incluso antes de que nosotros nos levantemos, porque muchos apenas a esa hora andamos queriendo iniciar la jornada. Él ya puso algunos de esos temas en agenda. Es verdad que en muchos de los casos es incompleto el discurso, es sesgado, no responde muchas de estas preguntas que se les hacen por parte de la prensa y encima de todo, por eso... Pero es que no estamos hablando de la conferencia en sí, Andrés. Lo que estamos hablando es justamente de esta parte directa en donde hace acusaciones en contra de personas como si esta fuera la base moral de la Cuarta Transformación y en donde se carece totalmente del sustento. Por lo menos ahí no están las pruebas, no está totalmente demostrada la acusación que
está haciendo. No el hecho de que marque la agenda, sino lo que está haciendo a través de estas acusaciones. Ahí está el caso de la Comisión Reguladora de Energía. Bueno, tú lo estás llamando acusaciones, tú lo estás llamando juicios, yo no lo estoy llamando así. Yo estoy diciendo que es una conferencia de prensa, no es una acusación. Las acusaciones se hacen ante un ministerio público, las acusaciones y las investigaciones se hacen ante la Fiscalía. Andrés Manuel lo que está haciendo es opinar. Si no les gusta que opine, pues bueno. Pero pues sería un linchamiento mediático, sobre todo cuando se trata del presidente. El linchamiento mediático lo hacen los medios. Es que las opiniones del presidente, por supuesto que pesan. A mí, pues entonces no las publiquen. A mí no me parece que en este sentido... No publiquen las... Perdón, no te escuché. No, que no se publiquen las opiniones. Es decir, hablas tú del linchamiento mediático. El linchamiento mediático lo hacen los medios, no lo hace el presidente. Si los medios piensan que lo que está diciendo el presidente es incorrecto, de los medios. No debe publicarse o debe contextualizarse. Entonces, o tener la opinión de quien supuestamente que me parece dentro de todo esto... A mí lo que me parece dentro de todo esto es que el hecho de que se hagan estos señalamientos sin tener las pruebas o que concretamente se hable como en el caso en el que abordó los sexenios anteriores, en donde estaba tratando justamente de algunos funcionarios públicos que podrían estar vinculados con la corrupción y que también de ahí se derivó el tema de que no podrían seguir trabajando los funcionarios públicos después de X tiempo y no trabajarle tampoco a instituciones, pues ahí estamos viendo entonces una situación gravísima porque salieron estas personas a desmentir. A mí me parece que para opinar de la manera en la que lo está haciendo el presidente necesita tener las pruebas muy concretas, Andrés. Yo sigo sosteniendo, es una conferencia, es una opinión, las acusaciones se hacen en otra instancia, quien se sienta agraviado, que se defienda, quien se sienta y que incluso también lo puede hacer ante los tribunales, acusar al presidente de lo que tú quieras, de falsedad en sus declaraciones, de lo que sea. Y los medios, el linchamiento mediático se da en los medios hagan su trabajo también. Si lo que está diciendo el presidente hay que contrastarlo, se debe de contrastar. No solo con control C y control V, no solo reproducir lo que está diciendo el presidente. Ahí está el error. No en el presidente, en los medios, porque lo más fácil es indilgarle. En algo tiene razón, que se haga frente a las instancias que debe de hacerlo. Y en eso coincido totalmente contigo. Hablemos de las autonomías incómodas. Estas incómodas autonomías, pues aparentemente para el presidente, quien dijo que son otro gobierno para operar el saqueo y facilitar el robo. Bueno, en esto también no es tan sencillo la explicación, es decir, los organismos autónomos en cualquier democracia tienen también una evolución, es decir, forman parte de estos temas en los cuales el Estado ha decidido que sea alguien ajeno quien tome las decisiones. El caso más emblemático, por supuesto, es el Banco de México, que toma sus decisiones en política monetaria y que no las toma en su interior el Poder Ejecutivo. Sin embargo, en este tema particular de la Comisión Reguladora de Energía, que en realidad se enfoca ahí, no a todos los organismos autónomos, sino particularmente a la Comisión Reguladora de Energía, ahí sí. Regresando al tema anterior, como tú decías, no estoy de acuerdo en la parte que ha sido... También se fue contra el Instituto Nacional de Transparencia. Y también se fue directamente en su momento con el recorte de presupuestos del INE y del INEE, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. O sea, no vamos nada más uno, Andrés. Sí, efectivamente. A lo que voy que ha sido más reiterativo con la Comisión Reguladora de Energía, incluso con su propio presidente ha hecho declaraciones en ese sentido. Dices tú, se fue en contra. Pues mira, a mí me parece que entre todo esa paja, como decías un momento, hay otra declaración de López Obrador donde dice que se engañó, palabras más, palabras menos, que se engañó con esta necesidad de los organismos autónomos en funciones que piensa Andrés Manuel le correspondían al Estado. Básicamente lo que dice es eso. Si esa es su postura, entonces tendría que empezar a tratar de
algunas de estas funciones que tienen los organismos autónomos, regresárselas al Estado, porque eso es lo que ha venido ocurriendo en México y en otras muchas democracias. Algunas de las funciones que correspondían al Estado se pasaron a estos organismos autónomos. En el caso particular de la Comisión Reguladora de Energía, me parece que es el más grave, porque está incluso haciendo declaraciones de que hay conflicto de intereses, por ejemplo, o ya hasta declaró la unidad de inversión, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. O sea, se están yendo como cosas más graves. Ahí sí, en este caso particular, como tú lo decías anteriormente, me parece que el aparato del Estado debiera aclarar qué es exactamente y si se está investigando a algún miembro de la Comisión Reguladora de Energía. Pues fíjate que tocas varios puntos interesantes y dicho sea de paso, México es uno de los países que más órganos autónomos tiene, que son aproximadamente 12, y eso o la creación de los órganos autónomos se da justamente porque el gobierno se está incapacitando para realizar alguna de sus funciones. Es por eso que surgen estos órganos autónomos, como para dar un equilibrio democrático. El hecho de que evidentemente deberíamos de tener menos y que Luis Carlos Ugalde lo menciona concretamente en una de sus columnas esta semana, dice que ojalá en el futuro tengamos menos órganos autónomos, pero que eso se deba, no nada más porque sea un asunto de decreto presidencial, sino porque sea eficiencia en el gobierno. Y es ahí en donde me parece que habría que ponerle los puntos a las IES en qué está fallando el gobierno, entonces para que existan estos órganos autónomos y de qué manera va a subsanar la problemática. Muchísimas gracias, Andrés. No, gracias a ti. Como siempre ha sido un gusto poder platicar con Andrés Villarreal, pero sobre todo el gusto es que usted nos acompañe como cada emisión. Yo soy Magda Bastida. Nos vemos en la próxima.